Jordan Peterson obviamente ya ha afirmado que no se va a someter, que no será parte de ese programa de reeducación ideológica, además de no conceder que lo que sus publicaciones en redes sociales dicen son dignas de castigo. Él no va a dar el brazo a torcer, es más, está dispuesto a enfrentarse al colegio de psicólogos hasta las últimas consecuencias legales, porque como dice él, si nos quedamos callados, este totalitarismo progresista ideológico avanzará cada vez más. El Colegio de Psicólogos de Ontario, Canadá, acaba de ordenar o condenar a Jordan Peterson a que asista a un programa de reeducación obligatorio con un costo de $225 por hora que debe pagar de su bolsillo y que debe continuar hasta que estos educadores determinen que Peterson es apto para manejar las redes sociales. Su negativa a participar, y por supuesto se ha negado, lo llevará a una audiencia pública disciplinaria y a la posible quita de su licencia profesional como psicólogo. Es decir, el psicólogo más famoso del mundo, profesor de la Universidad de Harvard, profesor de la Universidad de Toronto, y que ha ayudado a millones de personas por medio de sus libros y conferencias, ya no podrá ejercer más su profesión en Canadá si no se somete a esta orden totalitaria. En Ontario, y para entender un poco esto, la práctica de la psicología está sujeta a la regulación por parte de un colegio profesional. Esencialmente es una organización del gobierno y con el mandato de proteger al público, a los pacientes, de mala praxis, de mala conducta por parte de médicos, de abogados, de psicólogos, trabajadores sociales, dentistas, farmacéuticos, profesores, maestros, arquitectos y muchas otras profesiones que están reguladas por estos colegios. Ahora, ¿qué pacientes de Jordan Peterson se quejaron ante el colegio de psicólogos? En realidad, ninguna de las personas que se quejó era paciente o conocía algún paciente de Jordan Peterson. Entonces esto nos lleva a la otra pregunta: ¿qué principios psicológicos o de la profesión se estaban supuestamente violando? Absolutamente ninguno, ya que las quejas en su contra no tienen absolutamente nada que ver con la práctica de la psicología, sino que se reducen exclusivamente a quejas políticas de la izquierda progresista sobre pronunciamientos de Jordan Peterson en las redes sociales. Por ejemplo, Jordan Peterson retuiteó una declaración del líder del Partido Conservador criticando las medidas del COVID o las críticas públicas de Jordan Peterson contra Trudeau y Gerald Butts, el quien fue secretario de Trudeau, o incluso un denunciante objetó una respuesta irónica de Peterson en Twitter cuando uno de sus críticos estaba preocupado sobre la sobrepoblación mundial, a lo que Peterson le respondió: "Eres libre de abandonar el mundo en cualquier momento". Además, se lo acusa de ser un negacionista del cambio climático, un transfóbico, un sexista y no estar abierto a la positividad corporal en relación a una crítica que hizo él a la obesidad mórbida como un estilo sano de vida. El Colegio de Psicólogos de Ontario ha venido presentando una multitud de demandas en realidad de este tipo contra Jordan Peterson, pero jamás el colegio había ordenado un curso de reeducación y lo había amenazado con quitarle la licencia para practicar su profesión, como está ocurriendo ahora. Lo curioso es que el castigo que se le impone no tiene absolutamente nada que ver con la psicología. Peterson ha sido sentenciado a un curso de formación obligatoria en comunicación en redes sociales con supuestos expertos cuyo título es Coaches de redes sociales, pero cuyo contenido del curso no tiene absolutamente nada que ver con ninguna disciplina científica o clínica. Es más, yo creo que los dos coaches asignados no son más que estafadores vendehumos que cobran $225 la hora, que enseñan cómo manejarte en redes sociales y que será a Jordan Peterson, que tiene millones de seguidores. Yo querría ver cuántos seguidores tienen estos dos estafadores, y que además ellos deben decidir por cuánto tiempo debe cursar Jordan Peterson estas sesiones, obviamente con la ganancia que tienen ellos si el curso se alarga. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es el criterio para determinar que Jordan Peterson ha sido suficientemente reeducado? Según el colegio, cuando estos mismos reeducadores, esos expertos, se hayan convencido a sí mismos de que aprendió la lección y que se comportará correctamente en el futuro. Ahora, ¿por qué nos debe preocupar lo que le está ocurriendo a Jordan Peterson si probablemente el que le quiten la licencia no le va a afectar en absolutamente nada? Porque lo que le está ocurriendo a Jordan Peterson le podría pasar a cualquiera de nosotros. Esa es la realidad de Canadá,
un país que invita a miles de trabajadores que dejan todo esperanzados de ir a un mundo mejor, pero que ignoran que por no someterse a la ideología progresista o por cualquier comentario en las redes sociales o crítica al gobierno o crítica a Trudeau, pueden perder absolutamente toda capacidad de trabajar en este país. Y esta práctica totalitaria se está extendiendo a muchos otros países. Por eso debemos reflexionar seriamente sobre este problema. Jordan Peterson, en un artículo que publicó hace unos días, nos invita a todos a la reflexión. Él hace una serie de preguntas que me parece son muy importantes considerar. Él dice, ¿qué te hace pensar que algo similar no te va a pasar a ti o a alguien a quien conoces y respetas o incluso amas? ¿Qué te hace pensar que vas a seguir siendo capaz de comunicarte honestamente con tus médicos, tus abogados, psicólogos y representantes de muchas otras profesiones reguladas si ahora ellos están aterrorizados de que esos colegios reguladores les van a imponer un cierto relato? Lo hemos visto en los últimos meses. ¿Cuántos médicos tienen miedo de hablar y denunciar ciertas cosas que están ocurriendo en el mundo médico porque les pueden quitar su licencia? ¿Qué les van a decir ustedes a sus hijos cuando todos los profesores, que también es una profesión regulada, tienen tanto miedo de toda esa masa ideologizada, esa masa woke, que se traga todas las mentiras ideológicas que ahora se les exige a los educadores enseñar en las escuelas, independientemente de si ellos creen lo que están enseñando o no? ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Cuando desde los ministerios de educación se obligue a los profesores a enseñar cierta ideología. ¿Qué pasará en un país donde, como pasa en Canadá, las críticas a políticos y a figuras públicas se castiga con la pérdida de trabajo? ¿Hasta dónde, dice Jordan Peterson, estamos dispuestos a ir por este camino sin resistencia directa? Jordan Peterson obviamente ya ha afirmado que no se va a someter, que no será parte de ese programa de reeducación ideológica, además de no conceder que lo que sus publicaciones en redes sociales dicen son dignas de castigo. Él no va a dar el brazo a torcer, es más, está dispuesto a enfrentarse al colegio de psicólogos hasta las últimas consecuencias legales, porque como dice él, si nos quedamos callados, este totalitarismo progresista ideológico avanzará cada vez más. Se supone que estos colegios profesionales deben asegurarse que sus miembros sean competentes dentro de su campo, pero la realidad es que la mayoría de las asociaciones en el mundo están tomando un carácter político e ideológico cuyo objetivo es hacer cumplir una ideología política o actúan como policía lingüística dentro de sus respectivos campos. La realidad es que esta tendencia totalitaria de la mayoría de las asociaciones médicas y de otras profesiones se está extendiendo a nivel mundial. Y esto es algo que en Canadá obviamente se extiende a muchas otras profesiones. Veamos el caso del Colegio de Abogados de Ontario. Aprobaron hace poco una declaración de principios que exige que todos los abogados de Ontario deben suscribir y firmar una declaración en la que se comprometen a promover la diversidad, la inclusión, la equidad, lo que implica que dentro de sus firmas haya, por ejemplo, diversidad racial y por lo tanto, si son todos de una misma raza, deben incluir y sacar algunos que sobre representan una raza determinada y llamar a otros a que trabajen para llenar esa cuota racial. Dado que el Colegio de Psicólogos tuvo la temeridad de enfrentarse a una persona con tanto apoyo público mundial como Jordan Peterson, solo nos podemos imaginar la cantidad de psicólogos con las opiniones políticas equivocadas que ya han sido sancionados antes. Por eso, yo creo que la lucha de Jordan Peterson es una lucha importantísima por otras personas que no tienen la misma capacidad de defensa. El fracaso de Jordan Peterson va a dejar a muchas personas en Canadá totalmente vulnerables a cualquier tipo de ataque de parte de cualquier persona progresista que quiera destruir sus vidas. Y este es un mal que de Canadá se va a extender al resto de nuestros países. A no dar el brazo a torcer y no tener miedo de enfrentarse a estos ideólogos totalitarios que vienen por nuestros trabajos, por nuestras familias y por nuestros hijos. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, gracias por ver este video, te invito a darle me gusta, a compartirlo y a suscribirte a mi canal. Muchas gracias. Mi trabajo se subvenciona únicamente gracias al apoyo y generosidad de cada uno de ustedes. Así que si te gustan mis videos, los libros que he escrito y los cursos que ofrezco gratuitamente en este canal, te pido que me apoyes por medio de una suscripción especial a este canal con 4 niveles que te darán distintos beneficios. También me puedes apoyar por Patreon en el link que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias a todos por el apoyo.